Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales que nos acompañan en el recinto, los invitados el día de hoy, a nuestra secretaria Fernanda, a Mazo que nos apoya en la transmisión. Queremos también saludar a las personas que se conectan o ven esta transmisión por medio de nuestras plataformas digitales, la página del Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia y el canal Teleregión. Secretaria, para continuar con la sesión del día de hoy, por favor, realizar la respectiva verificación de quórum. Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo para las personas que se encuentran en el recinto, honorables concejales, invitados del día de hoy y también para las personas que se conectan mediante las diferentes plataformas digitales. Presidente Efraín Muñoz Pino. Presente. Vicepresidente primero Álvaro Hernando Rivera García. Presente. Vicepresidente segundo Víctor Alfonso Gallo Zapata. Honorables concejales María Daisy Cartagena Urrego. Jorge Esteban Hernández Guzmán. Presente. Jaime Molina Zapata. Diego Alejandro Holguín Robledo. Martín Emilio Yepes Valle. Luis Fernando Cartagena Zapata. Presente. Jorge Iván Jaramillo. Presente. Luis Felipe Higuita. Oscar Abad Cerda Montoya y Omar Andrés Rivera Silva. Hay quórum, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Habiendo quórum, por favor, leer el orden del día para hoy. Orden del día, 27 de agosto del 2026, salación de sesiones ordinarias, primero reflexión e himno en Santa Fe de Antioquia, segundo intervención por parte del Consorcio Vías Colombia 061, empresas Ominum SAS, ingeniero ambiental Edgar Redondo, profesional social Milena Mejía y auxiliar social Valentina Leal Urrego. Tercero, proposiciones y varios. Honorables concejales, leído el orden del día, se pone a consideración. Sigue en consideración. Aprueba. Aprobado el orden del día para hoy, pedimos el favor al honorable concejal Omar Andrés Rivera Silva, que por medio de una oración bendiga esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salve ciudad
Segundo, intervención por parte del Consorcio Vial Colombia 061, empresa Ominum SAS, ingeniero ambiental Edgar Redondo, profesional social Milena Mejía y auxiliar social Valentina Leal Urrego. Bueno, le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Para nosotros es un placer que estén aquí y abrirle este espacio del Consejo Municipal para que informen tanto a la comunidad como a los concejales sobre este proyecto de gran envergadura e importancia, no solo para nuestro municipio, sino para la región, el departamento y el país. Entonces, tienen los micrófonos del Consejo Municipal, ingeniero, y a sus acompañantes, a la doctora Milena Mejía también, para que nos expongan el tema del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes, agradeciendo a la mesa directiva del Consejo Municipal de Santa Fe de Antioquia y a cada uno de ustedes concejales por abrirnos este espacio para contarles específicamente sobre unos estudios ambientales que se están adelantando para tramitar una modificación de licencia del proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso en el tramo 2, que es el tramo que está a cargo el consorcio Vías Colombia 061. A la empresa Ominum SAS se nos ha encargado por parte del consorcio llevar a cabo estos estudios. Somos una empresa de asesoría ambiental radicada en la ciudad de Bogotá, con más de 20 años de experiencia realizando este tipo de estudios ambientales en licenciamiento ambiental. Hoy me acompaña el ingeniero ambiental Edgardo Redondo y la auxiliar Valentina Leal Urrego. Vamos a tomar unas evidencias de esta reunión, si nos lo permiten, claro está, que básicamente consisten en tomar un registro fotográfico, levantar un acta, tomar un registro de asistencia. Estas evidencias nos quedan, digamos, dentro del estudio de impacto ambiental para presentárselas luego a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien será la encargada de evaluar este trámite para la modificación de licencia. Nuevamente entonces muchísimas gracias. Básicamente este espacio es para contarles 3 temas muy puntuales. Básicamente por qué el proyecto Túnel del Toyo y sus vías de acceso en el tramo 2 requiere hacer una modificación de su licencia ambiental, cuáles son esos pasos que estamos dando para realizar ese trámite, qué estudios se están llevando a cabo, cómo se están llevando a cabo, qué actividades se están ejecutando en el marco de estos estudios y un espacio para identificar con ustedes impactos ambientales que de pronto, de acuerdo a esa información que les vamos a brindar el día de hoy, nos puedan ustedes ayudar a identificar. Esa es, digamos, parte de un proceso de información y participación estipulado por la normatividad colombiana y específicamente para los estudios ambientales y de licenciamiento. Entonces, adelante. Básicamente, esta reunión es para informarles pues las razones por las cuales el proyecto requiere modificar su licencia ambiental y vamos a presentarles entonces como el contexto del proyecto, o a recordarles más bien, porque pues el proyecto lleva ya muchos años en el territorio, tiene unos avances en obra muy importantes, entonces seguro cada uno de ustedes tendrá conocimiento de todo o de parte de él. Bueno, este proyecto recordemos que es de la Gobernación de Antioquia, está siendo financiado 100% por la Gobernación, cuenta con una gerencia técnica a cargo pues del túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Ellos están encargados de todo lo que tiene que ver con administrar los recursos para la construcción del proyecto en todos sus aspectos, técnicos, ambientales, jurídicos, administrativos, ambientales y sociales.
Cuenta también con una interventoría a cargo del consorcio Consorcio Túneles Interdiseños Integral. Y el contratista de obra, como ya lo hemos mencionado, es el Consorcio Vías Colombia 061, que tiene a cargo la construcción del tramo 2, sector 2 del proyecto. Bueno, recordemos también entonces los antecedentes del proyecto, los antecedentes de la licencia ambiental específicamente. Este proyecto obtuvo su licencia ambiental en el 2017 a nombre del consorcio Antioquia Almar CAM, ¿sí? Y en el 2021 se hace una cesión de esa licencia ambiental del CAN al Invías. A su vez, entonces, el Invías en el 2022 hace una cesión parcial de la licencia ambiental al consorcio Construcciones El Cóndor. Le encarga entonces a ellos la construcción del sector 1 del tramo 2 del proyecto. Y la otra parte de la licencia se la cede al consorcio Vías Colombia 061, a quien le encargan la construcción del sector 2, tramo 2. Un poco entonces para que recordemos cómo están distribuidos o qué consorcio tiene a cargo qué obras. En la gráfica estamos observando un esquema general del proyecto. De derecha a izquierda, el tramo en color azul es el tramo 2, sector 1, que está a cargo del consorcio El Cóndor. Ellos tienen a cargo la construcción de ese tramo. Luego está el tramo en color morado, que es el tramo 2, sector 2, ese que está a cargo del consorcio Vías Colombia 061. Y a partir de ahí el otro tramo azul y el rojo corresponden al tramo 1 del proyecto, que ustedes saben pues que está a cargo del consorcio Antioquia Almar. Entonces, para tener claro qué obras están a cargo del consorcio Vías Colombia 061, vamos a presentar esas obras. Ellos tienen a cargo la construcción de 6 túneles, 13 puentes, 2 falsos túneles y 6.26 kilómetros de vías a cielo abierto. Este es el sector 2 del tramo 2 a cargo de este consorcio Vías Colombia 061. Actualmente el avance de esas obras alcanza el 74.31%. En términos de obras, se han construido 5 túneles de 6, 5 puentes de 13, 6.26 kilómetros de vías a cielo abierto y un túnel falso de 2. En la gráfica lo que estamos viendo es la distribución de cada una de las obras a lo largo de ese sector y su longitud. ¿Listo? Bueno, entonces a continuación vamos a explicarles por qué este sector 2 del tramo 2 requiere una modificación en su licencia ambiental. Compañero Edgardo Redondo entonces nos va a hacer esa explicación. Buenas tardes a todos. Bueno, el objetivo de esta modificación de licencia ambiental parte de una necesidad que identificó el proyecto durante la etapa de construcción y está relacionada a la atención de una contingencia. Como es de conocimiento de todos en esta sala, dentro de las obligaciones de una licencia ambiental se establece que todo proyecto licenciado debe tener un plan de gestión del riesgo y un plan de contingencias. Durante la etapa de construcción, y lo veremos más adelante en unos mapas, se identificaron 4 zonas inestables en el área de intervención del proyecto, específicamente donde se localiza el puente número 11 de este tramo del túnel del Toyo. Esos procesos inestables comprometen no solamente la integridad física de la obra, sino que dificultan que la maquinaria, los equipos, los vehículos y los trabajadores puedan acceder a esos frentes de obra.
Durante esa identificación de esos procesos, se identificó a su vez un proceso de inestabilidad localizado en lo que se denomina el túnel falso número 4, el cual se encuentra a la altura del kilómetro 19,200 aproximadamente. Estos 4 procesos obligaron al proyecto a analizar posibles alternativas para llegar a atender esa contingencia y garantizar la seguridad para la construcción de esas obras. Ahora bien, como ustedes saben, en una licencia ambiental se aprueba un diseño. Entonces, como era algo imprevisto, algo que no se tenía contemplado en el año 2017 y ocurrió a finales del año pasado y a principios de este año, el proyecto se dio cuenta que no tenía áreas autorizadas para poder llegar a esos sitios de la contingencia. Y todos sabemos, si voy a hacer un pequeño cambio en el diseño, inmediatamente tengo que ir, tocar la puerta a la autoridad, en este caso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y solicitarle autorización para modificar mi licencia. ¿Por qué se modifica la licencia? Porque voy a necesitar intervenir áreas adicionales y voy a requerir permisos ambientales adicionales. ¿Qué tipo de permisos? Aprovechamiento forestal y ocupación de cauce principalmente. Ahora bien, adicional a esto, la estabilización de esas zonas inestables también son áreas que no están licenciadas o que no están dentro de lo que es el área que se aprobó en esa licencia ambiental y por ende para su intervención también se requiere modificar el instrumento de control ambiental y manejo, que en este caso es la licencia ambiental. Entonces, una vez conocido esto, en el siguiente mapa, ¿me confirman si lo logran ver? En color gris, en este mapa, presentamos lo que es el área licenciada por el proyecto, que son los diferentes puentes, los diferentes tramos a cielo abierto y las zonas de túneles y túnel falso del tramo 2, sector 2 del túnel del Toyo. En este sector que estoy haciendo como zoom, se identificaron esos procesos de inestabilidad que están localizados en el estribo sur del puente número 11. Como pueden ver, el proyecto no contempló vías de acceso hacia esos sitios, sino que contempló el mismo trazado del proyecto. Para garantizar llegar a esos sitios y atender esa contingencia de una manera segura, sin que se comprometiera la maquinaria y el personal, el proyecto, dentro del marco de la atención de esa contingencia, decidió habilitar unos accesos viales temporales para poder llegar a esas zonas. Esos accesos están enumerados en 3 tramos. Tenemos un primer tramo que empieza aquí en la zona sur de este mapa y comienza en lo que es el puente número 8. Tiene una longitud aproximada de 600 metros entre el puente 8 y la vía a cielo abierto número 24. Posteriormente tenemos otro tramo que es el tramo 2, el cual empieza en el estribo sur del puente 11, atraviesa el río Tonusco y llega hasta lo que se denomina el puente número 12. Y como tercer tramo, en color rojo en este mapa, tenemos lo que es la rehabilitación de la antigua vía al mar. Ya veremos a detalle cada uno de estos tramos y por qué fueron, digamos, como necesarios para esta solicitud de la modificación de licencia y también para atender la emergencia. De igual manera, dentro del alcance de esta modificación, para atender esa contingencia, se requieren unos permisos ambientales, como les comenté anteriormente, entre los cuales se encuentra el permiso de ocupación de cauce. ¿Por qué se requiere un permiso 5 ocupaciones de cauce temporales? Ya que por donde pasan esas vías transitorias se identificaron unos cruces con unas fuentes hídricas. Entonces, para garantizar que no iba a haber afectación a la vía de acceso temporal y tampoco a las fuentes hídricas, se implementaron unas obras hidráulicas para permitir el paso del flujo, sobre todo en la época de lluvias. Entonces ya vamos a ver a detalle cada uno de los tramos. Entonces, en esta siguiente mapa nos ubicamos en el tramo 1, el cual, como les había mencionado, inicia en el puente número 8 y discurre hasta lo que sería la vía a cielo abierto 24. En este tramo tenemos no solamente la vía temporal, sino también 3 ocupaciones de cauce asociadas a unas alcantarillas que se adecuaron para garantizar ese flujo del agua superficial en el sector. El segundo tramo se localiza en lo que sería el puente número 12. ¿Recuerdan cuando les dije que en color gris era todo lo licenciado? Entonces, como pueden ver, estas vías en colores son esas vías transitorias que lo que buscan es poder permitir llegar de una manera segura a esos sitios que se identificaron como inestables. Voy a hacer zoom a este mapa para que los podamos ver. Entonces, si ven acá en color rosado,
que están identificados como MM1, MM2 y MM3, son las zonas donde se han identificado zonas de derrumbes, inestabilidad del terreno, deslizamientos, y si se dan cuenta, está muy cerca a las zonas donde se localizarían los apoyos del puente número 11. Entonces, como es de conocimiento de todos, si tenemos una zona inestable, no es seguro construir este tipo de infraestructura o obra civil. Lo primero que hay que hacer es atender esa contingencia, estabilizar el terreno, y ahí sí se garantiza que no va a haber afectación a esas obras. De igual manera, y como lo habíamos mencionado, tenemos un cruce sobre el río Tonusco. En ese punto que pueden ver de color verde, tenemos la implementación de un puente militar, que simplemente es un puente metálico que se instala para poder garantizar el tránsito a través del río sin generar ningún tipo de afectación. Y finalmente, en el tramo número 3, tenemos lo que son las obras asociadas a la rehabilitación de la antigua vía al mar. Se preguntarán, bueno, ¿por qué van a rehabilitar la antigua vía al mar? Como se dan cuenta, en esta zona tenemos una topografía bastante quebrada, donde las pendientes del terreno superan el 25 y el 30%. Entonces, la movilización de la maquinaria, el personal y los vehículos se dificulta mucho por estas pendientes. Entonces, el proyecto encontró una posible solución temporal haciendo uso de esta vía que, si bien no está en uso, presenta unas condiciones que, después de hacerse algún tipo de adecuación, pueden ser utilizadas para ese movimiento de la maquinaria, de los materiales y del personal de una manera segura. De igual manera, en este sector, aquí donde estamos viendo el polígono de color rosado, que se identifica como MM4, se identificó el cuarto proceso de inestabilidad. Este proceso se localiza sobre lo que sería la ubicación del túnel falso número 4. Entonces, con esto, digamos que presentamos el alcance de las obras. No sé si hay una duda o inquietud hasta el momento para poder seguir avanzando con la presentación. Nos queda claro la ubicación de las obras, ¿listo? Bueno. Listo, bueno. Entonces, dentro de este proceso de la modificación, como ustedes saben, pues digamos que fueron unas soluciones que ya han sido implementadas para poder llegar a esos sitios y atender esa contingencia. Sin embargo, el proyecto, dentro del marco de la licencia ambiental, tiene una obligación, y es presentar la modificación de licencia ambiental ante la ANLA. Para esto se ha venido desarrollando lo que es un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es el instrumento que se presenta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, dando cumplimiento a una serie de requisitos y términos de referencia que están establecidos en la norma, en la cual se le presenta la caracterización de lo que es el área de influencia del proyecto, se hace una identificación de impactos ambientales y se definen las medidas de manejo ambiental para prevenir, corregir, mitigar y o compensar cada uno de los impactos que puedan ser generados por el proyecto. Entonces, de este ejercicio, una vez identificadas esas intervenciones que vemos acá en este mapa de color rojo, que son los diferentes tramos objeto de la solicitud de modificación de licencia ambiental, se hizo un ejercicio que es de delimitación del área de influencia del proyecto. Esta área de influencia se desarrolló para 3 componentes o 3 medios, que es el medio físico o el medio abiótico, que está asociado al agua, al aire, al suelo. Tenemos un medio biótico asociado a la fauna terrestre y a la vegetación, y un área de influencia relacionada con el componente socioeconómico, es decir, las comunidades aledañas. En este ejercicio se hizo una identificación de los posibles impactos asociados a estas obras y se delimitó el área donde podían trascender o donde podrían expandirse de acuerdo con su magnitud y su naturaleza. En este ejercicio, una vez identificadas esas áreas de influencia, se llevó a cabo una caracterización de lo que es el área de influencia de los diferentes medios. Entonces, como lo había mencionado, en el medio físico se caracterizaron componentes como la geología, los suelos, la hidrología superficial, el agua, el aire, las condiciones de ruido, paisaje, entre otros aspectos. Para el medio biótico se evaluó todo lo relacionado con la fauna, la flora y los ecosistemas acuáticos, así como también los servicios ecosistémicos que pueden prestar las características del terreno. Y en el medio socioeconómico, todo lo relacionado con la población, los servicios públicos, la accesibilidad, entre otros aspectos que hacen parte de esas comunidades del área de influencia del proyecto. Posterior a esto, y como lo hemos presentado, se lleva a cabo una identificación de impactos ambientales, los cuales se evalúan y se cuantifican esas alteraciones o cambios, tanto positivos como negativos, que pueden generar esas actividades a el medio ambiente en sus diferentes componentes.
En la elaboración del estudio, pues digamos que nos ceñimos lo que está establecido en la norma por el Ministerio de Medio Ambiente, y es un estudio que consta de un total de 10 capítulos. Digamos que acá se presenta la estructura de esos capítulos del estudio, que será presentado posteriormente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Tenemos unos capítulos de contextualización donde se describe el proyecto, se presentan las generalidades, otro donde se describe las características del área de influencia, se presentan los permisos ambientales que se requieren y posteriormente se evalúan los impactos y se establecen las medidas necesarias para darle control a cada uno de esos impactos identificados. Al día de hoy, la metodología que se ha implementado en este estudio ha sido el desarrollo de visitas de reconocimiento a la zona de estudio donde se ejecutaran las obras asociadas a la modificación de licencia. Estas actividades se han venido desarrollando desde el mes de abril del presente año, las cuales pues han constado de la visita de profesionales, recorridos de identificación e inspección, toma de registro fotográfico, entre otros aspectos. Para el caso del componente abiótico, se ha hecho la caracterización mediante la consulta de fuentes de información secundaria, se ha realizado un inventario de usos del agua, se han realizado encuestas de percepción del paisaje a las comunidades aledañas al proyecto, se han realizado muestreos de calidad del aire y de ruido ambiental, de acuerdo a la normatividad y a las directrices del IDEAM. Se han hecho también muestreos de calidad del agua y verificación de puntos de agua subterránea cercanos, como pueden ver, el registro fotográfico de cada una de las actividades que se han venido desarrollando desde el mes de abril. En el componente biótico se han realizado dos actividades importantes. Una está asociada con el inventario de flora terrestre, que es poder caracterizar la vegetación, las especies arbóreas y también las especies florísticas. Y desde el componente de fauna se ha caracterizado las aves, los mamíferos, anfibios, reptiles y demás componentes que hacen parte de esa fauna terrestre. Entonces también podemos ver las evidencias de las actividades que se han venido desarrollando para la elaboración del estudio de impacto ambiental. Muy bien, y en el componente socioeconómico hemos hecho pues lo propio, también una caracterización de la población en sus diferentes componentes, específicamente aplicando fichas veredales que contienen preguntas que nos permiten saber en qué condiciones está la población, por ejemplo, cuántos son, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos jóvenes, toda la caracterización poblacional de las veredas que hacen parte pues del área de influencia. Transversal como todo el proceso del estudio de impacto ambiental, se realizan socializaciones o un proceso de información y participación con los diferentes grupos de interés, no solamente con las comunidades de las veredas, juntas de acción comunal y habitantes, sino también con los propietarios que están allá más cerca pues, y que conocen mejor su territorio y los impactos ambientales que estas obras nuevas pueden ocasionar o están ocasionando. Esas socializaciones o para realizarlas se han hecho convocatorias utilizando pues piezas de comunicación, agendamientos con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con ustedes lo hemos hecho a través del presidente de la Junta y la secretaria. Las reuniones se pueden hacer pues hasta el momento las hemos hecho todas presenciales, aunque también virtuales también se puede. Adelante, Edgardo, gracias. Bueno, digamos, dentro del cronograma que tenemos para realizar el estudio de impacto ambiental, se han ejecutado las actividades en cada uno de los medios que componen el estudio, como lo decía mi compañero, en el medio abiótico, en el medio biótico y en el medio socioeconómico. En el medio físico, no veo, ingeniero, listo. Listo. Dentro de las actividades ejecutadas, como lo presentamos, aparte de esos recorridos, se han hecho unas actividades muy puntuales, de acuerdo, pues digamos, como la ubicación de esas intervenciones y las características del territorio. Entonces, en el componente físico se ha hecho la caracterización de las fuentes de emisión de ruido y de calidad del aire en la zona del proyecto. Se ha hecho un inventario de fuentes hídricas susceptibles dentro de la zona de estudio. También se ha hecho lo que es la identificación de esos usos y usuarios o esa infraestructura mediante la cual las comunidades se abastecen del recurso hídrico, y la aplicación de encuesta de paisaje a cada una de las viviendas que se localizan dentro de las áreas de influencia y de intervención del proyecto.
En cuanto al medio biótico, pues como lo habíamos mencionado, tenemos aquí las evidencias asociadas con el inventario de árboles en la zona del proyecto y las actividades de monitoreo de la fauna silvestre. A la derecha vemos pues el monitoreo de aves y a la izquierda el monitoreo de mamíferos voladores, que en este caso son los murciélagos. Así es, y en el medio socioeconómico, como les decía ahora, hemos aplicado fichas veredales a las comunidades, a los líderes de las juntas de acción comunal. Hemos aplicado también un instrumento para recoger información sobre los servicios ambientales y ecosistémicos, de los cuales disfruta y goza la población en esa zona. Hicimos una caracterización espacial, o sea, qué infraestructura a nivel deportiva, recreativa, social, comunitaria, pública, está disponible pues para las comunidades. Digamos, todo esto siguiendo los lineamientos que tiene la metodología para realizar estudios ambientales en cada uno de los componentes del medio socioeconómico. Bueno, ¿cuáles son las actividades que están en curso dentro del estudio de impacto ambiental? Estamos básicamente elaborando los capítulos de LEIA. Mi compañero en una diapositiva anterior les mostraba que más o menos un estudio de impacto ambiental contiene entre 10 y 12 capítulos. Estamos elaborando esos primeros capítulos que contienen esa caracterización con toda esa información que se ha recopilado en campo y la revisión de información secundaria. También con la información que las alcaldías nos han brindado también para complementar esos estudios. Digamos, esta elaboración de estos capítulos van más o menos entre mayo y septiembre de este año, y también estamos elaborando o estamos ejecutando durante toda esta semana los talleres de identificación de impactos ambientales y las medidas de manejo. Digamos, esa identificación o evaluación ambiental que se hace dentro de los estudios de impacto ambiental, si bien hay un equipo de especialistas y profesionales que técnicamente identificamos los impactos ambientales y sociales que estas nuevas obras pueden causar en el territorio, también le hacemos la consulta a las comunidades y a los grupos de interés, ¿sí? Esta semana estuvimos en la comunidad del Balso, donde está el segundo tramo de las vías temporales que mi compañero les mostró que se están ejecutando. En la vereda del Rodeo, donde se encuentra el tramo 1 de esas vías temporales. Y con ellos hicimos un ejercicio de identificar, según la percepción de ellos, cuáles pueden ser esos cambios o esas alteraciones que esas nuevas obras pueden generar en su territorio. Y asimismo, cuáles son esas soluciones o esas medidas para atenderlos. Así también lo hicimos esta mañana con los propietarios. En la zona hay varios predios, pero 3 propietarios pues reconocidos, que son la familia Tamayo, la familia Rueda y la familia del señor Germán Orozco. Con ellos también entonces hicimos el ejercicio de identificar ya muy concretamente, puesto que allí están sus predios, sus viviendas, sus bienes en seres, ¿cierto? Con ellos hemos identificado más claramente cuáles son esas afectaciones que esas vías transitorias están ocasionando, puesto que, como les va a mostrar mi compañero ahorita más adelante, estas obras que componen la modificación de licencia ambiental ya están en construcción, ya están en ejecución, puesto que se debe resolver una contingencia en esos 4 puntos específicos que les mostraba mi compañero. Adelante. ¿Y cuáles son las actividades por ejecutar del estudio de impacto ambiental? Bueno, esa identificación, como les decíamos, de los impactos y las medidas, que más o menos va del 24 de agosto al 4 de septiembre. La escritura como tal de los planes de manejo para atender esos impactos que identificamos en el paso anterior, y realizar una reunión de devolución de resultados, es decir, más o menos en 20 días estaremos convocando nuevamente a los diferentes grupos de interés, esta vez para mostrarles todos los resultados del estudio de impacto ambiental que encontramos en el territorio, qué impactos ambientales se identificaron y qué medidas de manejo se van a tomar o para prevenirlos, mitigarlos, compensarlos o controlarlos. Bueno, entonces mi compañero les va a explicar cuáles son esas actividades que se han llevado a cabo preliminarmente para atender esas contingencias de las que estamos hablando el día de hoy y la justificación de por qué se requiere esa modificación de licencia ambiental. Gracias, Milena.
Bueno, como lo mencionó Milena, estas actividades se han venido ejecutando dentro del marco de la atención a una contingencia. Aun cuando esto se está realizando dentro de este marco de la atención de la contingencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dejó muy claro al proyecto que una vez culmine los estudios ambientales asociados a estas obras temporales, debía tramitarse la modificación de licencia ambiental para que, digamos, que quedara dentro de lo que es ese instrumento y dentro del expediente del proyecto. Entonces, dentro de las actividades que se vienen desarrollando, tenemos por un lado lo que es el ahuyentamiento, el rescate y reubicación de fauna. Como es de conocimiento, pues es una zona donde tenemos una biodiversidad de diferentes especies, y como es una vía transitoria que requirió realizarse remoción de la cobertura, tala de árboles y movimientos de tierra, se hizo previa a esas actividades, se realizaron unas acciones de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, de acuerdo como está establecido en las obligaciones de la licencia ambiental. De igual manera, se hicieron rescate de árboles que se encuentran en veda nacional y se estableció de manera temporal un vivero para la conservación y preservación de estas especies. Y una vez realizadas estas dos actividades y garantizando que no iba a haber afectación a especies de interés nacional o a especies de fauna, se realizaron las actividades de aprovechamiento forestal y la remoción de esa cobertura vegetal, como lo podemos ver en el registro fotográfico. Posterior a eso, y utilizando maquinaria, se hicieron los cortes, las excavaciones y los rellenos necesarios para la conformación de la vía transitoria. En este momento, las vías transitorias que les mostramos en diapositivas anteriores se encuentran en este estado, están en afirmado, y lo que permiten es que se pueda llegar de una forma más rápida y segura a esos sitios donde se presentó la contingencia. De igual manera, en los sitios donde se presentan cruces con cuerpos de agua, se hizo la instalación de obras hidráulicas temporales, como lo podemos ver acá. Tenemos acá una alcantarilla doble en un sitio de cruce y las acciones de mitigación asociadas a los acosuelos y demás para evitar procesos de erosión y de inestabilidad del terreno. Listo. Y transversal a todo el estudio de impacto ambiental, se ha desarrollado todo el proceso de información y participación en 3 ciclos. En un primer ciclo, un primer momento, se hizo pues con la socialización del proyecto y el inicio de todas estas actividades que les hemos contado. Lo hicimos con las comunidades del Balso del Rodeo y los propietarios. Estamos en este momento surtiendo el segundo ciclo o el momento 2, que es la identificación de los impactos con los grupos de interés. Y vendrá un tercer momento o un tercer ciclo, como les mencionaba anteriormente, que es la presentación de todos los resultados del estudio de impacto ambiental. Dentro de, digamos, los grupos de interés que hemos identificado, están, como les comentaba, las comunidades, los propietarios, pero también están los consejos, están las alcaldías del municipio de Giraldo y de Santa Fe de Antioquia. Digamos que estos son como los grupos de interés con los que vamos también a socializar estos resultados e identificar pues como todos estos impactos. Listo. Dentro del marco de la atención de la contingencia, el proyecto ha contemplado 3 etapas importantes. 2 de estas ya se ejecutaron, que corresponde a la etapa de preconstrucción, en la cual se hizo el reporte y socialización de la contingencia, no solamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, sino a los propietarios, donde se localizaron estas intervenciones asociadas a las vías transitorias. De igual manera, se realizaron actividades como la contratación de mano de obra y la contratación de bienes y servicios para poder atender este imprevisto del proyecto. Posteriormente, se llevó a cabo la etapa de construcción, en la cual se realizaron actividades como el desmonte, limpieza y las podas asociadas, la movilización de maquinaria y de personal, la construcción y adecuación de esos accesos transitorios, los movimientos de tierras asociados a esas excavaciones, a esos cortes y rellenos, los movimientos, la remoción de los derrumbes asociados pues a esos sitios donde se identificaron esos procesos de inestabilidad y donde se presentaron deslizamientos, caída de material y demás. También tenemos lo que es la recuperación de la transitabilidad o la rehabilitación de la antigua vía al mar, que es una actividad que todavía se encuentra en ejecución, la construcción de esas obras de manejo de aguas de escorrentía, que son las alcantarillas, cunetas y demás, y la construcción e instalación del puente militar sobre el río Tonusco. Esto para evitar la afectación del río
por el paso del personal, los vehículos y la maquinaria durante la atención de esta contingencia. De igual manera, la intervención, la construcción de esas obras de protección y estabilización en los sitios proyectados a tratar en el proyecto. Finalmente, una vez se haya atendido la contingencia y se haya, digamos, como garantizado que es seguro construir el proyecto, estas vías transitorias pasarán a una etapa que denominamos desmantelamiento y abandono. Este desmantelamiento y abandono, como su nombre lo dice, es realizar el retiro de todas esas maquinarias, señalizaciones de los sitios intervenidos de manera temporal y hacer la recuperación no solamente morfológica, sino paisajística y de la vegetación asociada a esas intervenciones temporales. Acá tenemos, allá está oculta, ya. Bueno, señores concejales, quisiéramos preguntarles si tienen alguna pregunta de la información que les hemos brindado, algún comentario. Bueno, ya ahí termina la exposición. La idea sería que ustedes terminen todo el proceso de exposición y al final empezamos con la ronda de preguntitas y respuestas, obviamente. Listo. Entonces, digamos que hasta ahí sería como la información que le traemos en este primer momento para ustedes. Lo que sigue es hacer como un conversatorio de acuerdo como a la información y de las actividades que se están ejecutando para atender esa contingencia. ¿Qué cambios o impactos creen que ustedes, pues desde el Consejo Municipal, pueden ocasionar esas actividades en el territorio? Sería como eso. Muy bien. Entonces, compañero, Fer, ¿me le baja un poquito, por favor? Este sería el momento, pues, de las preguntas. Le damos inicialmente la palabra al concejal Omar Andrés Rivera Silva. Muchas gracias, señor presidente. Cordial saludo a los honorables concejales, a nuestros invitados y a todos los que nos presencian a través de los canales de televisión. El hecho de ampliar la licencia ambiental también lleva a ampliar la compensación. ¿Y qué informe nos pueden entregar de la compensación que lleva el consorcio hasta la fecha? ¿Y qué han podido identificar hasta ahora en territorio? También me gustaría saber si podríamos aplicar la posibilidad, si no encontramos la compensación en bosque tropical seco, que creo que es el de ahí, podríamos hacer una compensación en algún otro bosque. Esas serían mis inquietudes. Muchas gracias, señor presidente. Listo. Sí. Bueno, frente al avance del plan de compensación, como presentamos, es una actividad que todavía se encuentra en ejecución. Digamos que ya se realizó la caracterización del área de influencia del proyecto, se identificaron las áreas que fueron intervenidas, las coberturas y las especies de arbóreas que fueron taladas durante la atención de esa contingencia para la adecuación de las vías. Ahora, ya una vez caracterizado esto, sigue un proceso que está relacionado con el nuevo manual de compensaciones, el cual tuvo una modificación este año en el mes de abril. En el mes de abril, el Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA emitieron un nuevo manual donde establecieron los pasos a seguir para establecer esa compensación. En esta etapa todavía se está cuantificando el qué, cuánto y dónde compensar, ¿sí? Entonces, cuando ya vengamos al tercer espacio de reunión, que nosotros denominamos el tercer momento, con ustedes sería el segundo, ahí les podemos presentar la cuantificación de esa compensación, tanto en el qué como en el cuánto, ¿sí? Porque no solamente es, no, necesito compensar 50 hectáreas, sino 50 hectáreas en qué ecosistemas, como lo mencionaban. Entonces, se va a hacer una identificación de esos biomas y esos ecosistemas de referencia y dónde serían las áreas potencialmente para que se desarrolle esa compensación. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, y como lo mencionan, se revisarán las áreas que se tienen ya preestablecidas para el proyecto con el fin de garantizar de que esas áreas puedan adicionarse a las compensaciones que se tienen previstas. Sin embargo, sabemos que siempre hay dificultades desde el punto de vista predial, desde el punto de vista de la equivalencia. Entonces, sí se podrían evaluar otras alternativas y si de pronto el Consejo tiene conocimiento de áreas que de pronto el municipio haya priorizado, sería muy importante poderlas conocer para evaluar si cumplen los requisitos o los lineamientos que establece este nuevo manual de compensaciones. Ahí podría estar incluido comprar predios para protección de la fuente hídrica principal del municipio. Sí, digamos que dentro de los mecanismos para la compensación se establecen diferentes acciones. Tenemos acciones de restauración activa, que son las reforestaciones, las rehabilitaciones ecológicas, pero también hay unas restauraciones de carácter pasivo, que son áreas que tienen una connotación
o unas características de preservación, y lo que se busca es que estas áreas no sean intervenidas y que puedan seguir manteniendo esas características. Sí sería importante de pronto, si tienen esas áreas identificadas o establecidas dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial, que de pronto nos las pudieran compartir para tenerlas en cuenta en esa revisión del dónde compensar de esta modificación de licencia. ¿Listo? Muchas gracias. Tiene la palabra honorable concejal Álvaro Hernando Rivera. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, honorables concejales, a los invitados especiales Vial de Colombia 061, bienvenidos al consejo. La pregunta de Omar es muy interesante y muy importante, porque el trabajo de compensación y reforestación es muy bueno, o se hace, pero terminada la obra queda ahí la compensación y lo que es la reposición de árboles porque es que un árbol de eso, de tumbarlo de hace, que lleva ya 30, 40 años y hacer el cultivo de nuevo de todos estos proyectos, se siembra, pero al mes no hay quien le eche ni una gotica de agua, no se hace un proceso siquiera, y eso es lo que hemos tenido nosotros con todo el proyecto vial que usted quiera que hay en el país, no se le hace un seguimiento, se termina la obra, se hace la recompensación, se siembra, y adiós, un árbol de por sí necesita agua siquiera los primeros años, pero aquí se siembra y chao. Uno ve, y me ha tocado ver en Medellín, el mantenimiento de las zonas verdes, a medianoche pasan los carros tanque haciendo el mantenimiento a esa recompensación que le hacen, que le hizo esta administración de Fico otra vez de volver a resembrar todos estos árboles naturales, pero eso necesita un proceso para poder volver a renacer. Si vemos esta puente hacia el vía hacia el Paso, esa fue la compensación que hizo de Bimar. ¿A dónde están? No están, no hay ninguno. Entonces se le entrega a Corantioquia, vea, sembramos miles de árboles, vaya cuente cuántos hay y qué nos está pasando con el clima. Entonces yo pregunto, chao el proyecto, entregamos, vea la recompensación, pero el arbolito ahí, solo. Digo, esa compensación debe llevar un proceso de seguimiento siquiera de unos años para poder recompensar esa resiembra de árboles, porque los árboles de tropical seco no es de sembrarlo y ya, necesita un trabajo a tiempo para que pueda perdurar y seguir solo en su tiempo natural, porque es que los climas de ahora no son iguales a los de hace 30, 40 años, son muy diferentes. Exceso de agua, exceso de verano, no hay una reposición, una compensación que lo sostenga. Entonces, esa es mi inquietud. Uno llega y ve toda esa resiembra, se entregó la obra, hasta ahí llegamos. Bueno, eso es lo que quería saber, porque es que no estamos quedando como con esa compensación. Yo al menos no quedo como muy contento. Pues el secretario de gobierno se pone un árbol en Tonusco, ¿quién le está echando agua? Muchas gracias, señor, Dios lo bendiga. Bueno, antes de que le dé respuesta al honorable concejal, yo sí quisiera de pronto que me esclareciera algo. Ahorita el concejal Omar hablaba sobre las compensaciones ya realizadas, ¿cierto? ¿Qué compensaciones de pronto, no sé si tienen ustedes conocimiento o apenas están empezando a trabajar el tema ambiental del proyecto en esta fase de reestructuración o lo vienen haciendo desde atrás? ¿Qué compensaciones ya se han realizado? Y también quisiera saber, usted nos hablaba que después de realizar el estudio de impacto también se debe entregar con un estudio de compensaciones viables, y lo que dicen los compañeros es verdad. Muchas veces se dice que por tumbar X tipo de árbol la compensación son la resiembra de 10, 12 arbolitos más. ¿Qué otros procesos de compensación, aparte de la siembra de nuevos árboles, se pueden realizar en las comunidades o ustedes tienen por lo menos en su plan de acción que puedan ser mucho más beneficiosos? Porque hoy, y para conocimiento de muchos obviamente, hay ciertos tipos de árboles que no son nada beneficiosos para las comunidades, donde ellos no van a mostrar interés de prestarles cuidado, de regarlos y eso. ¿Cómo podemos enfocarlo? Y hace poco hablábamos un proyecto acá que nos planteaban las matronas del Tamarindo, ¿cómo podemos enfocar que esas nuevas plantaciones sean de árboles, no sé, que den frutos, que sirvan en un proyecto productivo, que se puedan enfocar de mejor forma? Entonces, en ese aspecto sí quisiera de pronto que nos profundizara sobre ese tema de las compensaciones y cómo en realidad, y lo decía el concejal Álvaro, cómo pueden convertirse en unas compensaciones en realidad exitosas, no que sean solo por tomar la foto y pasar el informe. Listo. Bueno, esperen que son varias preguntas.
Bueno, tengo acá la primera, es cómo se va a garantizar el seguimiento de las compensaciones y que no quede en que se entrega y no hay un mantenimiento ni nada. Y acá en segundo tenemos la consulta de las compensaciones que ya se han realizado y la segunda asociada a con qué otros procesos se pueden asociar la compensación. Entonces voy a responder la segunda primero. Digamos que en esta fase, digamos que nosotros como Ominum SAS estamos encargados del alcance de la modificación de licencia ambiental. Sin embargo, y nos comprometemos que en la siguiente reunión de resultados del estudio ya traer la información de qué compensaciones se han realizado a la fecha. Hay que tener presente que este proyecto estaba a cargo del CAM hasta 2021. 2021 se lo devolvió al INVIAS, después el INVIAS cedió a 2 contratistas y digamos que pues tenemos varios sectores que tienen diferentes titulares y que han venido desarrollando diferentes acciones asociadas al plan de manejo y el plan de compensación. Entonces nos comprometemos que para la próxima reunión respondemos esa segunda pregunta, lo dejamos en el acta para ya digamos que quede como la trazabilidad de lo que se ha venido realizando. Digamos que como estamos encargados del sector tramo 2, sector 2, es la información que podríamos traer hasta el momento porque pues el otro sector está a cargo de construcciones El Cóndor, ¿listo? Y pues es otro expediente. En cuanto a la primera pregunta del plan de compensación, digamos que en los últimos años el Ministerio de Medio Ambiente ha venido actualizando su manual de compensaciones. No sé si ustedes recuerdan, y muchas corporaciones como Corantioquia, Corpuravá, Cornare, le obligan a los proyectos o cuando uno hace un aprovechamiento a hacer una compensación de 1.5, 1.3, 1.10 dependiendo de la especie del árbol. Hoy en día, a partir de estas actualizaciones ya no se maneja de 1 a 1 por individuo. Se habla desde afectación en hectáreas de ecosistemas, del suelo y de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, si yo intervengo un área de pastos, hay un factor de compensación. No, usted intervino 3 hectáreas y esos pastos están dentro de un ecosistema sensible como el bosque seco tropical. Entonces necesito que usted me reponga 3 veces lo que intervinió de pastos. No, pero es que no hay árboles, así lo establece el manual. La última actualización del manual, y si quieren cuando terminemos se los comparto, fue este año en el mes de abril y establece unos nuevos mecanismos para que se puedan realizar esas compensaciones. ¿Cómo se hace hoy en día las compensaciones? El país tiene un listado de factores de compensación de acuerdo con la rareza, la representatividad, la fragilidad de los diferentes ecosistemas. Y a nivel nacional se tiene una delimitación de los diferentes ecosistemas que existen en Colombia. De acuerdo con la ubicación del proyecto y las intervenciones, uno calcula las hectáreas que deben ser compensadas. Para algunas coberturas, por ejemplo pastos, cultivos, se manejan unos factores más pequeños, pero para otras coberturas como más importantes como los bosques, las vegetaciones secundarias, se manejan unos factores de compensación mucho más grandes. Por ahí vamos con el tema de la compensación. Ahora, en este manual, en dicha actualización, se ha mejorado o se ha hecho más riguroso el tema del dónde compensar y el cómo compensar. Entonces muchas veces antes de estos manuales o actualizaciones, las compensaciones se hacían, sembré 1000 árboles acá, ya crecieron, se los entrego al municipio, se los entrego a la corporación y yo ya cerré mi obligación. No. En esta nueva actualización se establece que por lo menos el proyecto debe garantizar un seguimiento por 5 años. 5 años que están asociados a 2 años de establecimiento. Establecimiento es que los árboles que se siembren alcancen una altura y una supervivencia mayor al 80%. Hay que garantizarla. Y 3 años adicionales asociados al mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Los riegos, fertilización, que si se murió un árbol hay que reponerlo. Y ese manual hoy en día obliga que por el proyecto esté mínimo 5 años haciendo seguimiento y monitoreo a esas áreas de compensación. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Se acaba el proyecto, se acaba la compensación, los 5 años, las áreas quedan abandonadas, como lo hemos mencionado y como han pasado con muchos proyectos que se han venido desarrollando y construyendo en los últimos años. Esa nueva actualización del manual obliga a que el proyecto garantice a largo plazo que esas compensaciones van a ser viales. Entonces, cuando la ANLA recibe ese estudio o ese plan de compensación, evalúa cuáles van a ser esos mecanismos para que esas áreas se mantengan a lo largo del tiempo, que son la adicionalidad a los portafolios de conservación de las autoridades ambientales y digamos los diferentes mecanismos que garantizan eso. Entonces, ¿cuáles son los diferentes mecanismos? Entonces es como, mire, yo ya hice el establecimiento y el mantenimiento de estas áreas, ahora se las voy a ceder a la corporación. En este caso, digamos, Corantioquia, que es una de las que tiene
Entonces, esas áreas pasan a Corantioquia y Corantioquia debe, digamos que ya continuar con ese proceso. Y de esta manera se garantiza que esas áreas perduren en el largo plazo y que haya esa adicionalidad a la recuperación del ecosistema. ¿Listo? Ingeniero, entonces ustedes arrancan lo que nosotros llamamos kilómetro 4 hasta la boca del túnel del Toyo. Sector 2. Sí, porque usaron unos sectores. ¿Cuáles son los sectores? Aquí donde se hizo la inauguración con el gobernador y el alcalde de Medellín. ¿El qué? Nosotros tenemos aquí en la desembocadura de la Quebrada del Pescado con Tonusco, ahí se inauguró y de ahí arranca lo que es el segundo proyecto que ustedes hablan, porque el primero de este lado es del Cóndor. Ya les ilustro acá en esta figura. ¿La están viendo todos? Ay, se me fue. ¿Acá? Es que se traba el computador. Pues que ese sector es el que realmente no es todo el proyecto, no. No, Es solamente están críticas. es entre el puente 2 y el puente 13, que ya es la parte que conecta con el túnel del Toyo. Concejal. Digamos lo que estamos viendo en la diapositiva, son todas las obras que componen el sector 2 del tramo 2 del proyecto que les mencionaba al inicio, está a cargo del consorcio Vías Colombia 061, ¿sí? Y digamos, en esta modificación de licencia, lo que se deben atender son las contingencias que están asociadas al puente 11 y al túnel falso 4. Entonces, está el tramo final, ¿sí lo ven? Miren, está puente 11. Ahí tenemos unas contingencias que atender. Y Qué pena. Entonces, nosotros nos ubicamos, la vía transitoria empieza en el puente 8. ¿Lo ubicamos allá arribita? La primera vía, el tramo 1. Sí. Ese tramo 1 pasa el puente 9, pasa el puente 10 y llega a la vía en superficie 24. Ahí Entonces, llegamos al puente 11 y al sur del puente 11 empieza nuevamente el segundo tramo, atraviesa el río Tonusco y llega hasta el puente número 12. ¿Cuántos kilómetros más o menos entonces son los que tienen? ¿De todo esto o de las intervenciones ¿De las nuevas? intervenciones de ustedes? Son más o menos 1.5 kilómetros 5 aproximadamente. No, 1.5 de vías transitorias. Sí, sí, sí. Y posteriormente tenemos lo que es la zona del túnel falso número 4, que está antecito de lo que se ven ahí marcado como SOTME 8. ¿Listo? Entonces es más o menos la ubicación. esa es la ubicación donde están las vías transitorias y las obras nuevas. El presidente, ¿qué es lo que se va a construir? Que si se va a construir apenas. Esas vías transitorias existen y están en funcionamiento, precisamente porque su justificación son las contingencias. Perdón, la justificación son las contingencias que ha tenido el proyecto. Y ustedes saben que a raíz de una contingencia, pues las actuaciones tienen que ser inmediatas. Entonces, para poder atenderlas, se están construyendo, o se están terminando de adecuar esas vías transitorias que mi compañero les mostró como tramo 1, tramo 2 y tramo 3, para poder llegar a esas zonas, atender esos derrumbes, esos deslizamientos y aplicar las medidas de manejo para evitar una afectación a los recursos naturales, ¿sí? Pero entonces está claro, incluso les mostró, bueno, aquí está esta diapositiva. Sí, aquí podemos ver el estado actual de las vías, cómo se han hecho las adecuaciones, por ejemplo, en los cruces con cuerpos de agua. Hoy en día ya existe el puente militar, ya se instaló para poder pasar al otro sector. En el otro sector, la actividad que se tiene pendiente es la rehabilitación de la antigua vía al mar y poder comenzar con la atención de la contingencia que se identificó por encima del túnel falso número 4. ¿Listo? Listo. Bueno, antes de darle la palabra al concejal Jaramillo, hago una última pregunta. Ese puente militar, cuando se termine el tema del proyecto, los procesos que están realizando por ahí, lo desinstalan nuevamente, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Eso no puede hacer parte de la compensación que se le puede hacer al municipio en la misma zona rural o hasta la misma conectividad que necesitamos del Espinal aquí a Santa Fe de Antioquia? Sí, de hecho fue una de las solicitudes que nos hizo el propietario Germán Orozco,
las reuniones que tuvimos el día martes, y es que qué posibilidad existía de que ese puente lo dejáramos ahí. Digamos que nosotros como representantes del consorcio en este proceso de socialización tomamos todas esas sugerencias, las dejamos en el acta y las discutimos posteriormente para que ellos evalúen la viabilidad no solamente técnica, porque se debe evaluar qué tanto tiempo puede funcionar ese puente. Ustedes saben que es una alternativa temporal, no es definitiva, tiene una vida útil ese tipo de puentes. Por eso te pregunto, porque yo digo, de pronto ahí está en una zona privada, ¿cierto? En esos momentos está en un sector privado. Bueno sería pasarlo a un sector público donde el municipio pudiera contemplar la posibilidad de recibirlo y él hacerse a cargo de su mantenimiento. Y así podrían ustedes realizar un impacto, pero a una comunidad, no a un privado que sería el que en su momento dado él llegaría y cerraría su sistema y quedaría el funcionamiento del puente. Qué bueno que eso quedara en el acta, o también que usted pudiera decir con quién se puede articular el tema e impulsarlo por medio del alcalde, porque aquí tenemos muchas comunidades que un puente de esos generaría un muy buen impacto en vez de que lo lleven y lo vendan por chatarra o lo dejen en otro momento obsoleto. Listo, entonces ya estamos tomando nota para que quede plasmado en el acta y nos llevamos la consulta para el consorcio. Listo. Y adicionalmente, estamos a la espera de tener también la reunión con la alcaldía. También les vamos a presentar esta información y mirar qué interés tienen ellos. Es decir, lo que le dice el ingeniero es que nosotros en este momento no podemos garantizar que eso pueda ser así. Nos llevamos la propuesta, miramos también con la alcaldía qué interés tienen ellos en que esa sea la solución final, que sería muy atractiva además, y como les decía mi compañero, pues hay varios propietarios de allá que están muy interesados en que se fuera así. Listo. Tiene la palabra honorable concejal Jorge Iván Jaramillo. Muchas gracias, señor presidente, mesa directiva, muy buenas tardes. Ingeniero, a la compañera, a la secretaria de María, a los honorables concejales, a la compañera ya presente, acompañante del grupo, Estefanía, a la niña Mazo y a toda la comunidad que nos ve por estas plataformas digitales. Yo sí, ingeniero, soy amigo del desarrollo, pero un desarrollo bien hecho, con garantías. Y desde que arrancaron con este proyecto, hemos tenido muchos problemas con propietarios, con el tema ambiental, la reparación que hay que hacerle al medio ambiente, con las fracturas de tierra tan berracas que han dejado y que no han sido reparadas. El tema de la reforestación, ingeniero, sí. Yo no sé a estas alturas, usted que es ingeniero ambiental, a estas alturas hay que copiar lo que hacen en otras partes, en otros departamentos, en otros países. Y a uno, ¿quién le puede garantizar que por la tala de un árbol hay que sembrar 7 y que ese árbol en 5 o 6 años tiene 80 centímetros? Si eso no tiene un seguimiento constante. Si no le pagamos a las personas, porque usted sabe muy bien que las personas trabajan, esto no lo van a hacer de corazón porque les duele el medio ambiente, van a ir a regar un árbol, se van a comprometer. Entonces, miremos de qué forma podemos garantizar que esos árboles mañana o pasado mañana puedan darle garantía al medio ambiente, porque yo talar un árbol de 30, 40 años para ir a sembrar una semilla ya, estamos en la olla. Y para eso sirven los retenedores de líquido. Eso lo utilizan mucho en La Guajira, hidrogel. Cuando los terrenos son demasiado secos. En el Medio Oriente también utilizan mucho esto. Se había hablado, yo fui una de las personas que estuvo en el 2016, 2017, cuando iniciaron con este proyecto, lo estaban socializando aquí en la alcaldía con el señor alcalde, de una vía de alimentación del Espinal a la carretera, para no tener que la gente de ahí, ese sector, no tuviera que ir a dar toda esa vuelta y poder salir por ahí del Espinal, subir allá a la carretera nueva acá para Urabá.
Pues eso no se ha visto, eso pues hasta el momento en las diapositivas y todo eso se veía muy hermoso, le incumplieron al pueblo, a la vereda de Espinal. Sobre el tema de las aguas, muchas aguas en estos momentos no fueron recuperadas y se perdieron, y le puedo hablar de cuántas aguas también, ingeniero, que con el tema de la carretera desaparecieron. No hubo forma de pronto de canalizarla en la parte de los estudios, hacer unos estudios por donde corrían las aguas y todo eso. ¿Qué trabajo se le tenía que hacer a estas aguas para que no desaparecieran? Porque eso hace que el calentamiento global aquí en Santa Fe de Antioquia se aumente. Muy preocupante. Y con las comunidades, la verdad, este proyecto, no sé el porcentaje, pero puede ir más o menos un 65, un 70%, y también a muchas comunidades le han incumplido. Le han incumplido porque también conozco muchas familias inconformes con estos proyectos y no han estado en contra del proyecto, del desarrollo, han estado en contra de las administraciones de estos proyectos que les han quedado súper mal. Hablo mucho, más fue tan irresponsable, e inclusive ahorita viene, que en el tema ambiental van a depositar escombros y utilizan un puente de 40, 50 años o más para pasar unas volquetas de 40 toneladas y hacer el depósito irresponsablemente, donde el puente pudo fracturarse. Tenemos la fractura, tenemos los videos, tenemos todo, y estamos y seguimos esperando porque ese fue el compromiso aquí de la gente de esos consorcios que estaban operando allá. Hasta el momento no he visto nada. Muchas gracias. Ay, perdón, un ejemplo bien claro, el tema de la melonera. A estas alturas, con las tecnologías que hay, que todo lo solucionan de la noche a la mañana, y no han podido con un insignificante falla geológica que hay allá, que tuvieron que haberla identificado con los estudios, porque para eso son los estudios antes de iniciar los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Estamos tomando nota de todas esas preocupaciones y van a quedar plasmadas dentro del acta. ¿Listo? De igual manera, es muy importante recordarles que una vez se radique el estudio a la ANLA, va a haber un cuarto espacio con comunidades y un tercero con ustedes, donde la ANLA, los funcionarios que establezca la autoridad para hacer la visita de verificación, los va a convocar, los va a reunir, y es importante que en ese espacio que tengan ustedes con ellos puedan también expresar todas esas preocupaciones o todas esas inquietudes que tienen frente al proyecto, ya que son ellos los que al final tomarán una decisión frente a, digamos, como todas esas obligaciones y todos esos impactos ambientales y las medidas que se deban implementar. Sobre todo hacer énfasis en el tema de las aguas, el tema de la compensación, que he visto que ha sido muy recurrido por cada uno de los integrantes de este consejo. ¿Listo? Listo. ¿Algún otro compañero desea intervenir? Yo creo que por el momento entonces quedó clara la intervención. Sí, yo creo que es muy importante que quede en el acta y ustedes lleven el mensaje que lo que buscamos no es estar en contra de estos proyectos, sino que cada una de estas compensaciones tengan un buen fin para el municipio, porque si nos ha tocado historias de que siembran 500, 600 millones de pesos en árboles y no se den los resultados de la arbolización. Entonces, buscar que los impactos de compensación que se generen en el territorio sean compensaciones que le sirvan al medio ambiente como es lo debido y también a la comunidad. Por eso pensábamos en incentivar el cultivo de árboles que fueran de interés de las personas para que ellos así hicieran su cuidado de respectivo árbol. Y lo del puente, no lo echemos en saco roto, que yo sé que aquí en Santa Fe no sé, es muy útil, y sé que si hablan con el alcalde se puede llegar a un acuerdo y ubicarlo en un sitio que en realidad le ayuda a la comunidad, no a unos privados, sino a una comunidad en general. Entonces, no siendo más compañeros, les doy nuevamente la palabra a los invitados para ir cerrando la temática que nos trajeron el día de hoy. Listo, muchísimas gracias, señor presidente.
Nuevamente gracias a los concejales. Nos resta, digamos, ya lo dijo mi compañero, llevarnos estas inquietudes, que era lo que queríamos venir a recoger de manera muy general. Seguramente van a surgir más cuando traigamos todos los resultados del estudio completo de sus diferentes componentes, de las propuestas que se van a hacer desde la parte técnica para atender esos impactos. Seguramente también de las reuniones que hemos tenido a lo largo de esta semana y las que vamos a tener con las alcaldías, que nos falta todavía alcaldía de Santa Fe de Antioquia y del municipio de Giraldo. Eso todo se lo vamos a venir a contar en un tercer momento. No nos resta sino entonces mencionarles que el proyecto tiene pues unos canales de comunicación también permanentes, hay una coordinación social con la cual se puede también dialogar sobre diferentes temas que ustedes ven que están pasando, las oficinas pues de atención al usuario y no solamente pues en Santa Fe sino en Manglar. No sé si deseen, estos son los contactos corporativos de la coordinadora social del consorcio, su correo electrónico por si ustedes ven importante tener esta información para atender cualquier duda, inquietud, solicitar reuniones y ampliar esta información que les hemos brindado el día de hoy. Listo, muchas gracias. Yo creo que le pueden devolver la imagen al concejal Jaramillo, que le va a tomar una foto al contacto, hombre, y se la movieron. Listo, si quieres le pones un zoom. Listo. Bueno, y por último, la Gobernación de Antioquia tiene un formato de una encuesta de satisfacción de las, digamos, diferentes comunicaciones que ellos tienen del proyecto, y les vamos a pedir a 3 concejales que nos colaboren diligenciando esa encuesta. Son preguntas muy concretas, 3, nos demoramos 5 minuticos y ya hacemos entonces el cierre de la reunión. Nuevamente pues agradecerles el espacio y me comunicaré con el presidente nuevamente para solicitarle un espacio por ahí más o menos en 20 días, un mes, y presentarles todos los resultados del estudio de impacto ambiental. Muy importante que participen, que puedan ver esos resultados, que puedan opinar sobre ellos, presentar propuestas. Ustedes son los encargados de hacer política pública, entonces es muy importante también tener sus aportes a ese estudio. Bueno, agradecerles entonces el espacio. La encuesta de satisfacción es física, entonces ahorita que terminemos la sesión la podemos realizar. Buena la observación que hacía el concejal, nosotros volveríamos a sesiones ordinarias del mes de noviembre, pero sí podría usted hacernos la invitación y realizamos la invitación a los concejales que deseen participar y hasta de pronto a gente de la comunidad que desee venir al recinto y a escuchar ese último informe, que en realidad sería de importancia, compañeros, porque es donde nos van a dar respuesta a muchos de los interrogantes de hoy, de cómo serían las compensaciones y cómo nos garantizarían ellos que esas compensaciones son sostenibles en el tiempo, y también nos traerían ya la respuesta y el resultado del puente. Listo, entonces muy importante estar atento a eso. Entonces, agradecerles a ustedes por haber venido a compartir esta información con nosotros. Quedamos atentos a esta próxima citación para estar al tanto de cada uno de estos funcionamientos en el tema ambiental que impacta a nuestro municipio, que es muy importante, y siempre prestos a ayudar en lo que podamos desde el Consejo Municipal. Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Bueno, compañeros, no siendo más por hoy, damos por terminada la sesión. Citamos para mañana viernes 28, 6 p.m., 6 de la tarde. Tendremos como invitado a Judy Suescún Bedoya, asesora documental, quien ejecutó todo el proceso documental en el Consejo y nos estará hablando de cómo se llevó a cabo y cuáles son los cumplimientos de ese proceso de gestión documental que se hizo. Secretaria, a favor, llamar a lista. Presidente Efraín Muñoz Pino. Presente. Vicepresidente primero Álvaro Hernando Rivera García. Presente. Vicepresidente segundo Víctor Alfonso Gallo Zapata. Honorables concejales María Daisy Cartagena Orrego, Jorge Esteban Hernández Guzmán, Jaime Molina Zapata, Diego Alejandro Holguín Robledo, Martín Emilio Yepes Valle, Luis Presente.
Fernando Cartagena Zapata, Presente. Jorge Iván Jaramillo, Luis Felipe Higuita, Presente. Oscar Abad Serna Montoya y Omar Andrés Rivera Silva. Compañeros, recordarles también la invitación que tenemos a las 5 pero tenemos tiempo de llegar al evento de Mujeres Inolvidables en el Parque Las Clavellinas en el barrio La Barranca. Quedan cordialmente invitados y los esperamos por allá.